Con lo que recientemente se aprobó en el Congreso de la República, es importante hablar ahora de la conformación del directorio de la Superintendencia de Competencia. Y en efecto, tras la aprobación de urgencia nacional de la Ley de Competencia en el Congreso de la República, el Ministerio de Economía ha iniciado a conversar respecto a la importancia de esta ley y por supuesto que la población guatemalteca pueda entender de mejor manera en qué consiste. De esa cuenta me encuentro este día con Jorge Miguel Castillo. Él es el director de promoción a la competencia del Ministerio de Economía, director, para que podamos hablar respecto a el inicio de estas charlas que ustedes dan y la información que quieren trasladar sobre la ley de competencia a la población guatemalteca. Claro, creo que estamos en un momento importante para el país. La ley de competencia va a generar muchos beneficios económicos a largo plazo, sobre todo. Es una ley que promueve y defiende la libre competencia, es decir, descansa sobre dos pilares importantes: la promoción de la competencia, en la que descansan también aspectos como realizar este tipo de foros, estudios, es decir, la Superintendencia de Competencia que crea la ley de competencia va a tener un espacio de 2 años desde la entrada en vigencia de la ley para realizar actividades de promoción de la competencia, realizar estudios, boletines, investigaciones sobre el grado de competencia en uno u otro sector, no vinculantes, foros, conferencias, para tratar de hacer que se genera una cultura de competencia muy congruente con el objetivo de hacer que exista más competencia en el país. 2 años después, existe un vacatio legis de 2 años para que 2 años después la misma superintendencia pueda recibir denuncias, empezar a investigar alguna práctica anticompetitiva que esté perjudicando o esté en detrimento del ciudadano, del consumidor, pero sobre todo de otras empresas. Director, en un lenguaje más sencillo para que la población guatemalteca pueda comprender, dentro de esta se dan diferentes puntos en torno a la competitividad en el país. Uno de estos son pues esas falencias que hay entre anticompetitividad. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes han identificado o van a identificar a la formación de esta superintendencia? Generalmente en la mayoría de países existen prácticas que son nocivas para la economía, para el bienestar económico y sobre todo para los consumidores. La más destacable y quizá la más dañina es la cartelización, el hecho de que usted y yo, en lugar de competir, nos cartelizamos, fijamos precios o segmentamos mercados. Usted vende en un sector o en un área del país y usted y yo en otra. Ni yo me introduzco en su área, el oriente, por ejemplo, ni usted en el occidente. El consumidor generalmente no se da cuenta o no se percata porque en el occidente va a obtener mis productos y en el oriente los suyos. El tema es que compitiendo estaríamos mejor. Esta ley de competencia iría a investigar que no existan esos carteles que son nocivos no solo para el consumidor, sino para otros competidores que eventualmente quisieran o buscarían entrar a ese sector, a esa área, pero ya está cooptada de alguna forma por el acuerdo arriba por los carteles. Director, ¿el objetivo de esto sería que los precios disminuyan o se mantengan de igual manera? Si se logra, sería una ganancia extra. Es decir, no es una ley de fijación de precios, no es una ley que vaya a imponer precios, es una ley que defiende y promueve la competencia. Se cree, según la doctrina económica, que con mayor competencia los precios podrían disminuir, pero si se logra esa ganancia, enhorabuena. Lo que esta ley hace es promover y defender la competencia, es decir, que existan más condiciones de competencia en el país, considerando que, de nuevo, la doctrina económica postula que más competencia es beneficiosa en términos de precios, de mejor calidad, de más sustitutos, y eso beneficia a otros competidores y al consumidor. Director, dentro de la ley también se establecen multas y sanciones para aquellos que pues limiten la competencia en nuestro país, y podemos hablar cuáles son. Claro, hay 2 tipos de multas, unas para los carteles
siempre y cuando la autoridad o superintendencia de competencia demuestre, porque es importante destacar que la carga de la prueba va a estar en la superintendencia de competencia, que es la autoridad que surge a la vida jurídica con la aprobación de la ley. Si la autoridad de competencia tiene las pruebas necesarias y demuestra la comisión de una práctica prohibida, por ejemplo, un cartel, que es el pecado original, los competidores no deberían de estarse acordando precios, segmentando mercados, solamente si existieran condiciones muy especiales, por ejemplo, y que están postuladas en la ley, consideradas como defensa por eficiencia, pero de lo contrario, para ese, que es el pecado original, existe una multa de hasta 200,000 salarios mínimos, pero la superintendencia tendría la facultad de verificar el daño cometido, es decir, cuántos consumidores fueron perjudicados porque el cartel fijó un precio y el precio podría ser menor, pero el cartel estableció ese precio, excluyó a otros competidores con el establecimiento del cartel. Si el daño es fuerte, la multa podría ser en ese nivel. También consideraría la autoridad de competencia la duración del daño y la capacidad de pago, porque no es una ley que busque confiscar, es decir, es una ley de competencia, por lo tanto, quebrar a un competidor con una multa sería sacar a un competidor y no es esa la intención, sino más bien buscar que sea una ley disuasiva de la comisión de prácticas que pueden ser dañinas al mercado, a los competidores y al consumidor. Muchísimas gracias, director, por compartirnos estos detalles respecto a pues cómo ya el Ministerio de Economía inicia a poder llevar a la población la información importante respecto a la ley de competencia recientemente aprobada por el Congreso de la República.